La meditación comienza por sentarse tranquilamente o tumbarse y simplemente observar cómo estoy, qué estoy pensando, en qué medida me afecta. Y esa observación ya pone de manifiesto cierta dualidad. Ese es un gran comienzo. Patanjali describe 8 pasos para alcanzar esa liberación. Existe una primera, digamos, un primer grupo de pasos que serían unos principios morales. Primero es formarse a uno mismo en unos principios morales hacia uno mismo y hacia los demás. Hay 3 que conforman lo que nosotros experimentamos como la realidad. El sattva, raya y tamas. El sattva podríamos decir que es lo puro. Raya podríamos decir que es lo, vamos a decir que es lo instintivo. Y tamas es lo oscuro, lo inerte, pero no inerte entendido como muerto, sino entendido como inercia, como aquello que se deja llevar. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast y hoy tengo el placer de estar charlando con Carlos. Bienvenido. Muchas gracias. Pues vamos a comenzar el episodio con la pregunta que siempre hago a los invitados, y es: si te tuvieras que presentar ante alguien que no te conoce, ¿qué dirías? Me llamo Carlos. Sí. Pues mira la cámara, ¿no? Me llamo Carlos y soy músico. En general diría que artista en todos los aspectos de mi vida, o al menos es lo que pretendo. Actualmente, porque es bastante curioso, ¿sabes? ¿A qué te dedicas? Es decir, ¿qué actividades o qué campos son a los que te dedicas actualmente? A nivel profesional, a nivel... Sí, a nivel profesional. Soy pianista clásico, soy profesor de yoga y soy etólogo o adiestrado. Bueno, me dedico a la conducta especializado en los caballos maltratados y traumatizados. Me dedico pues eso, a hacer una especie de terapia con ellos a fin de que puedan, pues eso, tener una vida mejor acondicionada al trato con los humanos. ¿Y qué es lo que te llevó a tener esas 3 facetas? Porque al final es como, seguramente las personas que nos estén escuchando es un poco raro, ¿no? El hecho de ¿Cómo ha llegado todo esto a ser pianista, a ser profesor de yoga y ser adiestrado de caballos. Es decir, ¿cómo has llegado a dedicarte a esas 3 áreas y por qué tienes como esas dedicaciones que parecen tan distantes, ¿no? Que parecen tan diferentes? Yo creo que desde siempre he sido una persona que ha tratado de implicarse al máximo en aquello que ha hecho. He estado muy conectado, siempre me he sentido muy conectado con lo que estaba haciendo en el momento en el que lo estaba haciendo, o en el momento en el que me estaba sucediendo. Y bueno, a raíz de distintos eventos en mi vida, ¿no? Pues el divorcio de mis padres y diversas cosas que sucedieron a raíz de entonces, pues simplemente pues fueron cosas que se cruzaron en el camino que yo pues podía llevar de una manera más o menos establecido, ¿no? El colegio, luego el instituto, luego tal. Entonces, la primera pareja de mi madre, su primer novio, había montado mucho y nos enseñó a montar, y yo a montar a caballo, y yo pues profundicé mucho en eso porque me interesó un montón, me parecía una cosa muy curiosa, no lo había hecho en mi vida, y eso, pues nada, profundizando en eso desde entonces, que yo tendría pues quizá 9 años, 9, 10 años, sí, por ahí, pues decidimos seguir en aquello. Y poco a poco, pues eso, me fui especializando en lo del caballo, una cosa que me fue llevando. Podía haberme dedicado a competir, he competido mucho, podía haberme dedicado únicamente al adiestramiento, pero decidí formarme en su conducta porque veía una forma de equitación distinta y también necesaria. Que además, pues quizá comulgaba mucho con los principios a través de los cuales yo quería regir esa actividad en mi vida, o la quería de una forma más presente en mi vida. El tema del piano, por ejemplo, vino tarde. Yo empecé a tocar con 16 años, tengo ahora 28. Entonces, bueno, no llevo, es quizá, bueno, no, el yoga es más tardío. Pero bueno, el piano ha supuesto un cruce categorial en mi vida decisivo, porque me cambió en un momento de mucho pesar personal, un momento de transición, y bueno, vino a mi vida y se quedó. Y de nuevo, pues desde que comencé practicando, siempre buscando de nuevo profundizar y perfeccionarme en ello, y me ha llevado pues a ser pianista, músico.
Y lo del yoga fue pues porque mi fisio me dijo que entre el piano y el caballo se me iba a ir la espalda a bailar jotas. Y que me buscara algo, pilates o yoga o pasear o nadar o algo así. Justo debajo de mi casa había un estudio de yoga que luego resultó ser la bomba. Y después de estar unos meses yendo como alumno, pues se me ofreció la oportunidad de cursar la formación de instructores. Y después de 2 años, pues ya soy profesor. Aunque bueno, sigo sintiéndome para muchas cosas un alumno. Ajá. Pues si quieres vamos a empezar con el tema del yoga, porque lo veo bastante práctico, sobre todo porque es algo que creo que puede ayudar a las personas, ¿no? Al final, oye, conocer lo que viene siendo esta actividad, que es algo que te puede ayudar a mejorar tu salud, que puede ayudar incluso a temas espirituales. Entonces, vamos a empezar con lo básico. ¿Qué es el yoga, vale? ¿Qué es el yoga? ¿Y qué tipos de yoga existen? Yoga es muchas cosas hoy en día. Porque de alguna manera cada uno se ha apropiado una parte de su significado. En términos etimológicos podríamos decir que yoga es una palabra en sánscrito que significa unión. Luego hay una serie de connotaciones quizá más espirituales, pero más por lo religioso, que tienen que ver con otros significados, o que cobran más intensidad con otros significados, y mucha gente u otros tipos de escuela, otros tipos de práctica yógica se los pueden apropiar en mayor o menor medida. Pero en principio yoga podría significar esto, una unión. En términos etimológicos. En términos quizá filosóficos u ontológicos, también se podría decir que yoga define un estado que da nombre con la misma palabra, yoga. Ese estado yoga, que no tiene que ver con una actividad espiritual necesariamente o con una actividad física necesariamente, es ese estado que el yoga entiende como su fin último, que es el cese de las fluctuaciones mentales, ese cese de esos cambios en nuestra cabeza que en definitiva son los que, y hablando así en términos generales, son los que nos hacen sufrir y son los que nos hacen nuestro paso por la vida humana como experiencia mucho más dolorosa. Ese estado de yoga evita ese sufrimiento, pues permite a la conciencia o consciencia contemplarse a sí misma. El yoga entiende que la consciencia no es mutable y por tanto siempre es dichosa. Y me has hecho una segunda pregunta que no me acuerdo cuál era. ¿Qué tipos de yoga existen? Sí. Bueno, hay muchas escuelas. El yoga como tal, como lo conocemos, como actividad física que de alguna manera uno integra en su vida a distintos niveles, valores e intensidades, podríamos decir que nace o se recupera de alguna manera arqueológica en el siglo XVII. Bueno. Este yoga físico que, la India como colonia inglesa, pues los ingleses lo exportan, ¿no? O lo importan a Europa de alguna manera. Bueno. Y entonces eso pues pasa a ser ya una actividad que paulatinamente hasta nuestros días pues se integra a los distintos niveles de la sociedad. Pero podemos retomar o podemos encontrar referencias al yoga, a su significado, a sus escrituras, a su filosofía, a su muchísimos años, miles de años antes de Cristo, en civilizaciones hoy extintas, como la perteneciente a la cultura del Valle del Indo, donde se han encontrado figurillas en excavaciones, donde pues realizando asana, realizando posturas. Tipos de yoga. Hoy en día, pues eso, muchos. Existen ramas del yoga exclusivamente físicas, dentro de las disciplinas de los gimnasios, de la disciplina de la tonificación, de la categoría donde se busca exclusivamente sus beneficios a nivel físico-fisiológico. Hay una parte del yoga hay otras escuelas de yoga como la escuela Kundalini que busca un desarrollo espiritual coordinándolo con la música, con los cantos de los mantras. Hay otras escuelas y otras vertientes que buscan el camino de la salud, por ejemplo la medicina ayurvédica, todo esto. Y al final, de alguna manera, todo está muy conectado y esa es la razón por la que ha superado los filtros de todas las culturas del planeta. Por eso hay tantos cruces y tantas escuelas de yoga y tantas formas de vivirlo y practicarlo. Has dicho que el objetivo del yoga, ¿no?, sería alcanzar como ese estado de paz, ¿no?, que sería el estado de yoga, que sería el estado de
de calmar la mente y al final no sufrir, ¿no? Entonces, ¿cuál es como el camino que ofrece el yoga para alcanzar esa paz, para alcanzar ese estado? Es decir, ¿qué pasos o qué camino o qué proceso se habla desde el yoga, ¿vale? Que hay que seguir para llegar a ese estado en el que pues no sufres mentalmente, no tienes tienes esa paz, ¿no? Esa quietud mental y estás feliz. Vaya pregunta. A ver, el yoga de por sí no ofrece. Uno lo integra en la medida de lo que su propia actitud ante la vida, sus propias inquietudes de crecimiento personal, sus propias inquietudes pues de desarrollo, vamos a decir, físico, o de mejorar en salud, o en salud física o salud mental, le llaman a que el yoga entre en su vida de una manera mayor o menor en intensidad. Pero de por sí no es algo ofrecido no por el hecho de dar unas clases de yoga, de asistir, tal, uno alcanza eso. Vale. Existen unos mecanismos, están recogidos en los Yoga Sutras de Patanjali, unos textos antiguos que, bueno, en resumen, Patanjali describe 8 pasos para alcanzar esa liberación. Existe una primera, digamos, un primer grupo de pasos que serían unos principios morales. Primero es formarse a uno mismo en unos principios morales hacia uno mismo y hacia los demás. Vale. A través de esa, digamos, de recorrer esos 2 pasos, esos primeros pasos que son los yamas y los niyamas, viene asana, la postura, una preparación del cuerpo, del elemento material en el que tenemos esta experiencia. Después, pranayama, respiración. Como no solo respiración, es entendido como respiración, pero engloba muchos conceptos que tienen que ver también con una energía, tienen que ver también y cómo se canaliza y cómo se gestiona y administra por el cuerpo. Digamos que estos principios morales compondrían este primer grupo. Asana y pranayama podríamos decir que conforman un segundo grupo, integrándolo también en el paso de la meditación. Y por último ya vendrían los últimos pasos, que son la concentración. Perdón, sería asana pranayama, aquí vendría concentración, meditación y por último el 8º paso, samadhi, que es la liberación. Entonces hay unos pasos enunciados por Patanjali que tiene que ver con los principios morales, decir verdad, ser honesto hacia uno mismo y hacia los demás. Asana y pranayama en lo que se refiere a la experiencia física del cuerpo. Y por último, la preparación mental para esa liberación, que sería esa concentración, esa meditación y por último alcanza la liberación. Entendemos que la liberación sería como esa paz, ¿no? ¿O tiene algún significado más? ¿Tiene algún significado que sea más profundo que simplemente el hecho de poder estar sin pensamientos o cosas por el estilo? Sí, Patanjali lo enuncia con la palabra samadhi. Samadhi se traduce prácticamente como liberación. Evidentemente se refiere al alcance de este estado de yoga. Bueno. Es verdad que se suele subinterpretar, no quiero decir malinterpretar, pero se interpreta por debajo de su significado completo, porque se habla de alguna especie de mente en blanco, se habla de una especie de se habla de una especie de se entiende como dejar la mente en blanco. Sí. Y tampoco es exactamente esto. Ese estado de yoga te permite percibir las circunstancias y los contextos del mundo que te rodea, pero sin identificarte con ello, sin que eso te afecte, sin que eso pueda cambiar tu estado. Ese es el estado verdaderamente, pues, donde la conciencia se manifiesta, o esa conciencia que el ego y una serie de capas que también se enuncian no permiten que se manifieste, y por tanto, como esta conciencia, digamos, universal, según otros textos, es dichosa, es inmutable, nada le puede afectar porque es, digamos, perfecta en ser lo que es, se alcanza.
uno de los pasos que has dicho para alcanzar esa liberación es el tema de la meditación, que también es algo que está muy de moda, todo el tema del mindfulness que se llama ahora. Quería preguntarte, ¿tú meditas? Y si es así, para las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo y que no mediten o quieran empezar a hacerlo para, pues no sé, alcanzar paz, para reducir su estrés, que al final es algo bastante necesario, ¿qué recomendaciones les darías a esas personas para empezar a meditar? Porque yo creo que hay personas que a lo mejor se frustran porque piensan que meditar es únicamente no tener pensamientos y cuando los tienen, pues entonces se pueden enfadar o pueden frustrarse porque piensan que no lo están haciendo bien. Entonces, si meditas, ¿vale? Y si es así, pues que puedas darnos una breve guía para esas personas que no lo hagan y que quieran empezar para que puedan empezar a hacerlo. La meditación es algo al alcance de todo el mundo. Partiendo de aquí, es verdad que existen unos mecanismos concretos para los cuales podríamos llamar la parte más técnica de la meditación. Y cierto es, como muchas otras cosas en cualquier otro proceso vital o profesional, que para alcanzarlo uno ha de estar dispuesto a invertir los recursos que sean necesarios para, en su caso particular, para alcanzarlo. Hay gente que, por la razón que sea, puede tener una mayor predisposición natural o una facilidad y otra persona necesite, pues igual, muchos más años de práctica. Entonces, esto sería la contextualización. Esa es una de las razones por las que Patanjali habla primero de una preparación en lo personal, de educarse en la bondad, en la sinceridad, en la honestidad, en decir verdad. Habla también del celibato, pero es de una manera también muy concreta. Para esa preparación personal hacia uno mismo y hacia los demás, que seguida de los demás permite que esos mecanismos de la meditación, esa parte técnica, funcione de la manera más óptima, de la manera más eficiente. Lo cual tampoco significa que sea necesario invertir esos 4 o 5 pasos previos antes de comenzar a meditar. Vale. Yo tengo práctica de meditación y yo diría, para una persona que quiere iniciarse, que entienda que la meditación, o que enfoque la meditación, mejor dicho, Vale, desde un punto de vista en el que debe suponerse a sí misma un observador. La meditación comienza por sentarse tranquilamente o tumbarse y simplemente observar cómo estoy, qué estoy pensando, en qué medida me afecta. Y esa observación ya pone de manifiesto cierta dualidad. Ese es un gran comienzo. Hay gente que es incapaz de estar quieta durante un minuto y uno de los primeros pasos para esa quietud de la mente es la quietud del cuerpo. De manera que antes que pensar en el fin de la meditación, pues yo creo que hay un impulso en general de la sociedad, cada uno luego su circunstancia, pero en general de buscar los fines, de buscar las metas, de buscarlo y perderse los procesos. Y el proceso de la meditación es probablemente lo que más nos acerca, parece una obviedad, pero cuando uno se para a pensar es lo que más cerca está de la meta que pensar en la propia meta. De manera que ese sería mi consejo: sentarse, escuchar el sonido de la respiración y simplemente inhalar, exhalar, observar qué cosas suceden dentro del cuerpo y por qué no le he prestado atención a eso antes. Y a través de eso, observar, sencillamente. Sentarse a observarme cómo estoy. Y con respecto al yoga, si una persona que nos está viendo y nos está escuchando quisiera empezar a hacer yoga, a practicar yoga, ¿qué le recomendarías? ¿Empezar, no sé, viendo vídeos de YouTube o ir a un profesional o ir a un centro? Es decir, ¿qué recomendaciones le daría a esa persona que quiere empezar a hacer el yoga, ya sea por un tema espiritual, ya sea por un tema de salud o por cualquier otro motivo? Bueno, pues como hemos apuntado antes, la experiencia del yoga es muy diversa.
es muy personal y muy íntima también. Vale. De nuevo, una persona que se siente llamada por el yoga, pues debería empezar planteándose, como con cualquier otra cosa en la vida, bueno, ¿por qué lo quiere? Quizá hablar de para qué, que no por qué, está menos relacionado con el yoga por aquello de que está más exento del concepto de finalidad. Tiene más que ver con el proceso. Si bien hay una finalidad, o podemos decir que hay una finalidad, hemos dicho que había 8 pasos, estaban esos principios morales hacia los demás, unos principios morales hacia uno mismo, un control del cuerpo, asana, un control de la respiración, de esa energía, pranayama, un control de los sentidos, pratyahara, de donde se retraen hacia el interior. Esto permite el dharana, que es la concentración, la posterior dhyana, meditación, y ese afloramiento, esa afloración de la supraconciencia, de la superconciencia, que es la liberación, samadhi. De esta forma, una persona consciente del objetivo para el que quiere el yoga puede buscar en ella lo espiritual, lo físico, lo relacionado con, digamos, con cualquier otra forma de salud, relacionarse bien con su familia, con sus amigos, con su pareja, relacionarse bien consigo mismo porque es una persona tan autoexigente, pongamos por ejemplo, que no se llega a tratar bien en ciertas situaciones. Para todo esto sirve. Por eso decía al principio que hoy prácticamente yoga es muchas cosas y que pues, esta es una de las razones por las que supera tantos filtros culturales a lo largo del planeta, ¿no? Lo que no recomendaría seguro para una persona que busca profundizar en esa práctica del yoga, porque al final es un camino de autoconocimiento, es hacerlo mediante, o sea, interponiendo un mediato que no tiene que ver consigo mismo. Un vídeo de YouTube, un libro exclusivamente sobre cómo hacer yoga, por mucha autoridad que tenga, sin la guía adecuada, puede llegar a ser, evidentemente, bueno, ya no solo contraproducente, podría incluso ser lesivo, podría ser porque uno inicia ese camino. Y de la misma manera que uno no deja a un bebé campar a sus anchas y esperar que se haga un adulto funcional, en el camino del yoga debería ser algo similar. Entonces, al final lo que recomiendas sería tener una especie de mentor, ¿no? Es decir, una persona que sea experta y que te guíe en ese camino, ¿no? ¿Entiendo? Sí, un instructor, los estudiosos lo llaman gurú. No tiene una connotación así chamánica, ni mágica, ni nada, pero lo llaman gurú. Tener un gurú o un maestro es importante, aunque solo sea para dar esos primeros pasos. Vale. Han mencionado la supraconciencia. Es un término que se está poniendo bastante de moda, yo creo ahora, sobre todo pues personas públicas como el doctor Sansegarra y tal hablan mucho de la supraconciencia. ¿Qué es la supraconciencia para alguien que no lo sepa? Bueno, yo tampoco me quiero pillar los dedos con este concepto porque, pues evidentemente, como has dicho, hay personas y personalidades con mucha autoridad sobre el tema, que han investigado mucho y seguramente saben mucho más de ese término y de todo lo que comporta que yo. Pero sí que supraconciencia es un término que podría designar parte del significado de ese samadhi, de ese octavo paso del yoga o ese fin último del yoga, de esa liberación. Porque el yoga sigue una antigua filosofía india llamada Samkhya, que es una filosofía dualista, que entiende que existe una conciencia pura, lo llama Purusha, y existe una realidad material, que lo llama Prakriti. Estas dos realidades, este dualismo, se manifiesta conceptualmente en lo que es en todo lo que nos rodea. La filosofía, aunque si bien tiene sus contradicciones, cubre una parte importante de la explicación de la existencia, de la experiencia de la vida humana, pero viene a definir esto. Entonces, ese concepto de supraconciencia aplicado en este
en este campo, en este ámbito, viene a significar esa conciencia pura, ese purusha del que hablan las escrituras del yoga, que se refiere a una conciencia pura, inmutable, no puede ser afectada por nada, porque todo lo que cambia es prakriti, es lo material. Esa conciencia no muta, no se afecta por nada. Por eso siempre es dichosa y siempre no es exactamente necesariamente feliz. La palabra sería dichosa, sí. Vale. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí. Entonces, al final el objetivo ese de la liberación, ¿no? Sería alcanzar esa supraconciencia, ¿no? ¿Entiendo? ¿O cómo? La liberación no tiene un objetivo. O al menos no me atrevería a afirmarlo. Porque pensar en esos términos o, digamos, dar una definición demasiado objetiva o demasiado sólida al respecto de estos conceptos, contradictoriamente los limitaría. Porque si bien los textos hablan de una liberación en concreto, luego también hay muchísimas vertientes ya con tintes más religiosos, más espirituales, más teístas, más ateístas. Se habla sin duda de ese cese de las fluctuaciones mentales, se habla de ese momento, de ese estado, y eso es yoga. Incluso se ha escrito sobre esto, que cuando uno está ahí ni siquiera sabe que está ahí. Entonces, sí, decir que alguien está liberado, yo estoy liberado, yo he alcanzado el samadhi. ¿Quién está hablando por esa boca? ¿Es tu purusha, es tu conciencia pura o es tu ego? Sigue siendo un pensamiento. Tal es el propio acto de pronunciarse al respecto de eso, una modificación mental que el estado de yoga trata de evitar. Esa es un poco por eso digo que tratar de definir objetivamente o demasiado de una manera muy fundamentada todo esto es escabroso. Entiendo. ¿Qué es el ego? Lo acabas de mencionar. Es decir, ¿qué es el ego? ¿Vale? ¿Y cómo influye en la vida de las personas? ¿Cómo nos influye? El ego... hay una palabra en sánscrito, ahamkara, que viene a designar algo parecido a lo que podríamos traducir como ego. Si bien el yoga y sus escrituras no hablan como tal del ego, del yo, sí que hablan de este concepto que viene a comprender en su significado este concepto, ¿no? Esto me lleva inevitablemente a hablar de otra parte del yoga, de toda su filosofía, de todo su contexto, que son los gunas. Hay tres que conforman lo que nosotros experimentamos como la realidad: el sattva, raya y tamas. El sattva podríamos decir que es lo puro. Raya podríamos decir que es lo instintivo. Y tamas es lo oscuro, lo inerte, pero no inerte entendido como muerto, sino entendido como inercia, como aquello que se deja llevar. De forma que bueno, todo lo que nosotros, al menos esta filosofía de la que te hablaba, Samkhya, entiende en su dualismo, dentro de Prakriti, de todo lo material, entiende una serie de proporciones entre esos gunas. Una piedra es fundamentalmente tamásica porque es algo que totalmente se deja llevar, es algo inerte dentro de ese concepto de inercia. Un árbol, si bien es menos tamásico que una piedra, tiene algo de vida, tiene algo de conciencia, tiene algo de ego. Según el Samkhya, algo hay en proporción, pero mucho menos de lo que podemos tener los seres humanos, que somos las criaturas de la creación, digamos, más sáttvicas, más puras, más cercas de esa liberación. La teoría dice que en función de cuánto de sáttvika es tu vida, tu práctica, tu recorrido, más cerca estás de esa liberación. De forma
que, volviendo a la pregunta, este ego forma parte de esa experiencia, de esa mezcla entre la conciencia pura, inmutable, siempre dichosa, y eso material que está sujeto al cambio. No sabría decir si esa unión experimenta una tensión, pero sí su amalgama comporta lo que somos y cómo nos sentimos. Una persona que está tirada en el sofá, una persona que no se mueve, una persona que no hace nada, tiene una parte muy tamásica, según esta teoría de proporciones, en su vida, pero una persona que se deja llevar totalmente, ¿qué quieres de comer? Me da igual, no sé qué, estas cosas, dejarse llevar, esa inercia, muy tamásico. Una persona, un animal, por ejemplo, sería esa criatura de la creación que está dominada por lo rayásico, lo instintivo. Nosotros en nuestra experiencia también lo vivimos porque me apetece patatas fritas o me apetece tal. Ese es el ego, deseando, esa parte rayásica que tratamos de temperar, ¿no? Que digamos que esos equilibrios tratan de temperar. ¿Cómo afecta en la vida de las personas? A cada uno en una medida, valor e intensidad. Y parece una obviedad, pero cuando uno se para a pensar un momento en cuánto ego, tampoco sabrías decir si es algo que se puede cuantificar. Quién tiene más, quién tiene menos. Yo podría decir que hay personas en las que se manifiesta de una manera más intensa o más frecuente, pero si hablamos en comunión con la filosofía Samkhya que existe una multiplicidad de conciencias puras, deberíamos pensar o considerar que existe también una manifestación de las mismas en la misma medida. Es una pregunta. Por tanto, una persona con un dominio de esos equilibrios, evidentemente está mucho más cerca de esa liberación, de ese estado de cese de fluctuaciones mentales que le hacen sufrir, que le sujetan al cambio y a esa incertidumbre y a esa ansiedad y a tantas otras cosas. Al final es por ego, es un poco lo que viene a resumir, que otra persona que igual se está dejando llevar constantemente por esos deseos o por esa inercia y todo lo que viene en su vida es malo y no le viene bien nada y todas estas cosas. Entonces, según esta filosofía, ¿no?, que expones, el Samkhya y que está relacionado con el yoga y tal, estamos hablando del tema de la conciencia pura, ¿no? ¿Se contempla que esta conciencia pura pertenezca a una conciencia mayor, a una conciencia pura mayor? Me refiero, ahora mismo está, yo creo que habiendo un auge de la espiritualidad, ¿vale? Y se ve mucho el concepto de que al final Dios entendido como una energía universal, ¿no? Y que nosotros pues formamos parte de ella. ¿Esto sería algo también parecido? Es decir, ¿se contempla que esas conciencias puras que tenemos formen parte de algo mayor o simplemente son conciencias que forman parte de cada individuo y ya está? De acuerdo con el Samkhya, que es ateísta, no. Existe una multiplicidad de conciencias puras, de purushas. Tienes el tuyo, tengo el mío, el árbol tiene el suyo. Vale. Podríamos decir, ¿no? Bueno, bromas aparte. De acuerdo con el Vedanta, ¿vale?, que es, digamos, la escuela filosófica vigente en la India, sí. Hay un Purushota, que es una entidad que representa a esa conciencia universal de la que todos formamos una parte. El Samkhya es una filosofía muy antigua y fue absorbida por la filosofía yógica. Hoy en día es una filosofía obsoleta, no se practica y ha quedado desbancada, digamos, por el Vedanta. Ahora mismo la filosofía vigente es el Vedanta en la India, ya con más connotaciones. Hay una pregunta que te la voy a hacer ahora, haciendo un poquito una salida del yoga momentánea, que claro, tú eres músico, ¿vale? Entonces, a lo largo de la historia, ¿vale?, ha habido diferentes tipos de estilos musicales, diferentes tipos de música, ya lo sabes. Me gustaría preguntarte, ¿cómo influye la música en nosotros? ¿Vale?
en nuestras emociones, en lo que sentimos, en las cosas que hacemos. Y si crees que la música actual, ¿vale? La música pues tipo reggaetón, por ejemplo, trap, etcétera, es una música que puede llegar a ser incluso nociva para nosotros, ya sea pues por sus letras, si crees que son banales, que no lo son, y, y cómo podemos utilizar la música, ¿vale? En nuestro día a día, pues para vivir mejor, para estar más felices, para tener un mejor estado de ánimo. Vale. ¿Cómo influye la música en nosotros? Sí. La música influye constantemente en nosotros, aunque de hecho es gracioso porque, bueno, me es gracioso a mí, igual a otra persona no le hace ninguna gracia, pero es gracioso porque, para mí, porque bueno, se dice mucho que tenemos dos orejas y una sola boca, porque Dios quería que escucháramos más y calláramos, o sea, perdón, que escucháramos más a la vez que calláramos más, ¿no? Y que habláramos menos, es exacto, o sea, así es como se dice. Sí. Entonces estamos constantemente expuestos a sonidos. Estamos, de hecho, hay estudios en cámaras anecoicas donde se ha revelado que la ausencia total de referencias acústicas influye, vamos, de una manera absolutamente perjudicial en la mente y en el cuerpo de las personas. Además, alguno de ellos creo que es reciente, hecho en la Universidad Española, creo que fue. ¿Cómo influye la música en nosotros? Bueno, creo que cualquiera podría responder a esa pregunta. Escucho esto porque me emociona, escucho esto porque me consuela, porque me alivia, porque me recuerda. Los músicos antiguos, y hablo de músico en lo que era Trivium y Quadrivium, que era una catalogación de distintas artes y conocimientos que existían en la época clásica, la música estaba en la más alta posición de las ciencias. Se preocupaba mucho más de otro tipo se ocupaba de cuerpos celestes y de todo esto de la música de las esferas y tal y cual, y se preocupaba mucho menos del sonido resultante. Hoy en día no es así. Hoy en día la música es sonido, es canción, es letra, es ritmo, es armonía, es melodía, es algo que pueda cantar, algo que vaya cantando, silbando por la calle. Entonces, cualquiera podría responder a su pregunta porque cualquiera tiene su propia respuesta a esa pregunta, perfectamente legítima y perfectamente válida. Ha habido muchos estilos musicales, sí, ha habido muchos estilos musicales. Estamos viviendo posiblemente una época de la historia de la música y de la historia del mundo. Si bien una gran parte de la historia de la música se enseña de forma parcelada. Uno habla de Beethoven y de Napoleón, pero no sabe o no ha caído en la cuenta de que vivieron prácticamente en el mismo tiempo. Y es como, ostras. Entonces, la música de nuestro tiempo describe perfectamente la sociedad de nuestro tiempo. Perfectamente. Todo muchísimo más unificado. Cada vez menos estilos musicales, cada vez todo más dirigido hacia que te guste una cosa determinada, porque influye en ti de una forma determinada. Los impulsos que se hace, en mi opinión, igual me estoy metiendo en un jardín, pero el impulso que se hace a todos los niveles, mediático, económico, hay una empresarial a muchos niveles, de los músicos de la música, perdón, que se consume hoy en día, responde sin duda a ciertos intereses, de muchos tipos. No siempre ha sido así y eso también ha influido en la sociedad y también la ha descrito en muchos aspectos. Y lo último que me preguntabas acerca de si la música de nuestro tiempo me parece perjudicial, nociva, las letras, es una música pobre. Es una música... Estoy generalizando y esto siempre es erróneo, pero es una música en general, en términos generales, pobre. Pobre a todos los niveles, porque explora y explota en sí misma y en los oyentes un parámetro muy básico,
de la música, que es el ritmo, importantísimo, por otro lado, el más importante. Pero a través de ese tipo de producción, evidentemente se consigue un efecto en el oyente muy distinto al de escuchar un cuarteto de cuerda. Luego sale un artista que utiliza un cuarteto de cuerda en su cover de tal canción y resulta que es un éxito. Quiero decir, es un tema complejo. La letra antes era diferente. Antes había una conexión muy evidente entre más formas de arte. Tampoco había un marco legal alrededor de todo ese cruzamiento categorial. Y un músico podía coger la letra de un poeta y ponerle música a ese bello poema. Ambos se beneficiaban de ese enlace. Hoy en día es una cosa, parecería un poco raro, ¿no? He cogido esta letra de tal artista para ponerle esta música, tal, y entonces me veo en un pleito porque no podía cogerlo, resulta que tenía una propiedad intelectual, tal. Entonces hay muchos mecanismos que hoy en día dificultan unas cosas, favorecen otras, y en definitiva, bueno, pues tenemos la música que tenemos, con todo lo que ello implica. Parte importante, si bien antes, no hace tanto de esto, podía haber una producción musical riquísima en letra, hoy en día ni siquiera es así. De hecho, me acuerdo que vi una canción cuya letra no superaba las dos estrofas, repetidas durante 3 minutos, vale, y ponía en los créditos 7 compositores. O sea, música de... Sí. Y 7 nombres. Y me quedé realmente alucinado, ¿no? Entonces, nocivo o no nocivo, es que entrar a definir algo así es que me obliga, responder esto me obliga a aceptar una premisa tácita de la pregunta que me gustaría matizar primero. Y es que yo pienso que la música no puede ser nociva, ¿vale? En ningún caso. Okay. Entonces, partiendo de aquí, sí que es cierto que puede haber momentos, por ejemplo, durante la adolescencia de una persona, donde escuchar según qué tipo de música pueda, esto seguramente los neurocientíficos puedan saber mucho más al respecto de esto, pero pueda configurar su cabeza, su cerebro, ese cambio que está viendo en él o en ella de una u otra manera. De la misma manera que puede que los videojuegos o puede que muchísimas otras exposiciones a otro tipo de influencia. En definitiva, la música genera este tipo de cosas. Y esa supremacía actual de la letra y ese empobrecimiento de la calidad musical subyacente, al final la música se reduce a una letra, en su inmensa mayoría obscena, y una base instrumental totalmente acusmática. El concepto de música en directo, con instrumentos me refiero a acústicos, no me refiero ni siquiera a amplificados en un concierto, en un auditorio, con altavoz. Lo acusmático, la escucha de la música de manera acusmática tiene también un efecto sobre la cabeza que no tiene, claro, cuando escuchamos música de un instrumento de verdad. Un instrumento acústico, la onda es diferente, solo por eso está estudiado que tiene efectos diferentes. Entonces, yo diría que, bueno, de la misma manera que una persona, que un niño, 5, 6, 7 años, igual le pones una canción de reggaetón, igual de menor edad, y lo máximo que podrá deducir de ese proceso es quizá lo rítmico, quizá se mueve al ritmo, si de la letra pasará olímpicamente. Otro tipo de público con otra edad quizás solo le presta atención a la letra, si tiene mucho dinero, si tiene tal coche, si tiene tantas mujeres o tantas cosas. Y otro tipo de público más adulto, quizá más veterano, no entienda lo que está escuchando porque busca otras cosas. Al final hay un constructo en las personas de referentes culturales y de anclajes culturales y emocionales que es lo que nos ayudan a entender la música. Entonces, claro, lo peligroso
si podemos llegar a catalogarlo como tal, no es tanto la música, sino el momento, podríamos decir. Antes hemos estado hablando del tema de supraconciencia, el tema de los gunas, el tema de la pureza, y se me ha venido a la mente el tema de la virtud y el tema de la filosofía occidental, el estoicismo, Aristóteles, Platón. Al final todas estas personas recomendaban vivir bajo una cierta moralidad, bajo la virtud, para tener una buena vida. Entonces, ¿cómo ha influido, ¿vale?, la filosofía oriental en la occidental y la occidental en la oriental? Es decir, ¿qué relación han tenido, ¿vale?, estas filosofías a lo largo de la historia y qué semejanzas al final podemos encontrar entre ellas? Es una pregunta excelente y difícil. Lo primero es que sí que existe una influencia, aunque solo sea por motivos históricos. Es decir, tenemos escrituras datadas de muchos siglos antes y muchos años antes de todos los representantes de la escuela de filosofía occidental, la filosofía griega y clásica, los romanos también, que ya tenían respuestas, muchas de las preguntas que luego los filósofos occidentales se hacen. También habría que ver, cierto es, de qué manera, porque una gran parte, de un tiempo a esta parte, de la filosofía occidental trata de responder ciertas preguntas desde un punto de vista que otras filosofías orientales, por supuesto previas, no necesitan responder porque su propia idiosincrasia, que por ejemplo puede ser teísta, ya tiene resuelta. Pero evidentemente muchas de los mismos principios de Aristóteles, de Platón y de filósofos posteriores, Séneca por supuesto, y de filósofos posteriores del siglo XIX, del romanticismo, se encuentran ya en textos de Oriente, muy antiguos. Sucede algo también a nivel sociológico que me gusta muy poco, o sea, porque no es mi campo ni mucho menos, ni pretendo invadir el de nadie, y seguro que pues, muchas personas pueden profundizar mucho más en esta tesis. Y es que existe, de alguna manera, la historia entendida desde una especie de germanocentrismo, podríamos decir. En música lo hemos visto mucho. Se ha ensalzado a los compositores de esa nacionalidad, de esa nación, de momentos muy concretos, en detrimento de otros igual de buenos o igual de relevantes, igual de trascendentes para la historia de la música y de la cultura universal. En este sentido, ese centrismo, que no es necesariamente hacia Alemania, sino hacia Occidente, ha invisibilizado mucho la existencia de esto. Un ejemplo muy claro es la educación espiritual que recibimos. Recibimos, por supuesto, una cierta formación, o una cierta, a nivel académico hablo, no hablo a nivel familiar, por supuesto. Recibimos una cierta orientación espiritual en lo católico, en lo religioso, cristiano, pero por ejemplo, no sé ahora, cuando yo estudiaba primaria, no se tocaba para nada en el judaísmo, islam, y había, por supuesto, nada de hinduismo. Conocemos de pasada el nombre del Corán, conocemos de pasada el nombre de la Torá, conocemos sobradamente la Biblia, pero no conocemos, por ejemplo, los textos sagrados del hinduismo, no conocemos la historia del Mahabharata, una de las grandes obras junto a la Biblia, el Corán y el Islam, de las grandes obras de la literatura universal, que, bueno, viene a explicar una parte importante de la historia del mundo. Viene a responder y viene a plantear una pregunta compartida por todas las filosofías. Porque en esencia, quiero decir, no hay filosofía si no se hace a partir de esa pregunta: ¿quién soy? ¿De dónde vengo? Estas cosas. Y la última parte de la pregunta, ¿cuál era? ¿Cómo influye la filosofía oriental en la occidental? Esa creo que ya he respondido. Viceversa. Vale. Y la relación que han tenido a lo largo de la historia. Pues no sabría responder con exactitud a esa relación, a la relación que han tenido. Creo que o puedo intuir
depende mucho de las personas que la profesan y de las personalidades que la comparten, que la transmiten y que se manifiestan al respecto. Por supuesto, yo creo que prácticamente todas las categorías del ser humano, categorías universales, son susceptibles de fanatismo, de extremismo. Pero por otro lado creo que los mayores avances que se ha hecho con la humanidad como sociedad también han sido a través de la apertura y de la aceptación de principios, preceptos, conceptos, creencias incluso de culturas vecinas y que, bueno, hay una fíjate hasta qué punto puede ser tangible esta relación y esa deuda que tiene la filosofía occidental con Oriente, que hay un proverbio latino, en latín, en romano, quiero decir, que dice ex oriente lux, que significa de oriente la luz. No solo porque amanece por ahí, sino porque toda la sabiduría venía de ahí, la luz, como entendida como esto. Me parece un proverbio precioso que viene a relatar precisamente esto, ¿no? La deuda que Occidente tiene con toda la sabiduría que ha venido de allí, a todos los niveles, no solo a nivel filosófico o a nivel cultural, religioso incluso. Porque durante mucho tiempo muchas civilizaciones tocaban pues, ciertas culturas centroeuropeas o de Europa del Este con el Asia próxima. Entonces hay ciertas cosas que evidentemente tienen que haberse transmitido por proximidad. Entonces, sí. La relación que han tenido históricamente, no sabría decirte, porque claro, yo no tengo evidencias de ningún conflicto ideológico entre ambas filosofías, entre ambas culturas, incluso entre los crecimientos e investigaciones y estudios de las mismas. De hecho, creo que una persona cuanta más filosofía adquiere, más similitudes encuentra entre todas las que pueda haber. De hecho, sí que es cierto que una de las principales diferencias, podríamos decir, es que pero de nuevo es una contradicción, porque es que al final también podría encontrar en la filosofía occidental su origen en eso, sus raíces en esto. Y es que una parte de la filosofía oriental se entiende como que ha sido revelada. La filosofía Vedanta, vigente en la India, no se percibe o no se entiende como autorizada, no lo ha afirmado un autor, no lo ha escrito un autor como en el Occidente puede haber hecho Aristóteles, Platón, Kant, Nietzsche. Se entiende como revelada. Estos principios, estas ideas, estas categorías, estos conceptos, estas definiciones se nos han sido reveladas de una manera más divina, de una manera más reveladas. Han tenido una presencia muy significativa en la tradición oral y después en escrito. En la filosofía occidental esto no sucede, pero al mismo tiempo, por eso decía que es contradictorio, esta filosofía occidental clásica bebe de la tradición oral, indudablemente. Entonces, muy probablemente puede tener ahí su origen. De nuevo, una diferencia, al mismo tiempo una similitud. Me gustaría también preguntarte por el tema de libros, ¿vale? Algo que puede ayudar a las personas, ¿no? Es decir, a aprender, a seguir creciendo. Entonces, si tuvieras que decir a las personas que nos están viendo, nos están escuchando, libros que a ti particularmente te hayan gustado más o te hayan impactado o te hayan ayudado más en tu camino, ¿vale? Relacionados con todo lo que hemos estado hablando durante el podcast, el tema de meditación, yoga, filosofía tanto occidental como oriental, ¿qué libros le recomendarías? Respecto al yoga, yo recomendaría, sin duda, El viaje del yoga de Naren Herrero, un libro verdaderamente precioso, maravillosamente bien escrito por un gran profesional, que no se deja nada en el tintero y que dedica con muchísimo amor y mucho cariño una extensión muy apropiada a cada una de las cosas que toca. Creo que tanto a nivel divulgativo como a nivel más profesional, incluso como a nivel aficionado, creo que cualquiera que le llame el yoga sería un libro maravilloso para empezar a entender y a tocar físicamente todos los conceptos de los que hemos hablado. Sin necesidad de caer en la superstición de estar hablando de alguna especie de... Sí, porque hay una tendencia a pensar que todos estos conceptos en sánscrito que tal pertenecen a un ámbito así como sectario o más chamánico o algo así. Vale.
No, es algo que yo creo que se ha trascendido todas las culturas del planeta, como decía antes, es porque hay algo, como pueda ser el fútbol, por ejemplo, que también ha trascendido a todas las culturas del planeta, ha superado todos los filtros de todas las culturas del planeta. Entonces, como es algo que puedes integrar en tu vida sin necesidad de pasar por lo religioso o por lo más, vamos a decir, grupal, es algo que este libro en concreto creo que ilustra de una manera muy, muy bonita, sería la palabra, todos estos conceptos sin necesidad de obligarse ni obligarte a creer en nada. Entonces, fantástico. Respecto a la música, yo recomendaría, todos, recomendaría sobre todo escuchar, más que leer. La música no está en los libros. Y escuchar es un camino que no tiene fin. Para todo. Si alguien quiere leer algo sobre música, quisiera leer, profundizar, crecer en su comprensión musical, lo que le recomendaría es un libro es quizá un poco complejo, no es necesariamente técnico, pero sí que hay que tener, creo yo, una cierta preparación para entenderlo bien, que es de Lydia Goer, El Museo Imaginario de las Obras Musicales. Un libro, completamente revelador. Para mí fue un cambio en la forma en la que entendía todo lo que pues ahora estudio, toco, interpreto, en concierto, en casa, en grabación, lo que sea. Respecto a la filosofía, yo comenzaría por algo que se pueda ajustar a los parámetros vitales de cada uno. Una persona que no está en contacto con lo que promueve, por ejemplo, como hemos comentado antes, la filosofía Samkhya, la filosofía yógica, puede generarle mucho rechazo leer algo relacionado, porque igual se lo toma de manera literal, igual que una persona que igual no ha tomado ningún contacto con el catolicismo en su vida, le puedes poner la Biblia entendida de una manera más teológica, más filosófica, con una lectura mucho menos espiritual, y también le podría generar muchísimas confusiones. Algo que esté al alcance, algo que pueda relacionar con su día a día. En mi opinión, un gran libro para empezar en filosofía serían los escritos, son escritos muy breves de Séneca sobre la firmeza del sabio, sobre el ocio, sobre tal. Estos, además, hay una editorial que los tiene los 4 juntitos, que son fantástica, y está muy bien traducido, está muy bien explicado, y yo creo que se hace una lectura muy comprensible. Son sobre la firmeza del sabio, sobre el ocio, sobre la tranquilidad del alma, y me dejo uno. ¿Sobre el aire? Ese. Y son cuestiones, aproximaciones de una manera mucho más cercana a cómo nosotros podemos estar viviendo situaciones similares sobre la tranquilidad, sobre el ocio, sobre el tal, sobre el cual. Si bien todas las conclusiones de una manera más profunda pueden tocar distintas ramas de filosofías más próximas o más lejanas, en el tiempo y en el espacio. Y estas serían mis recomendaciones de libros. Pues creo que se ha quedado una charla bastante interesante y se han quedado también otros temas. No hemos hablado tanto de música, no hemos hablado tanto del tema de los caballos, no hemos hablado nada. Así que eso para un próximo podcast puede estar muy bien. De todo lo que hemos estado hablando, si te tuvieras que quedar con una cosa, es decir, el aspecto más importante que una persona que nos haya visto, que nos haya escuchado, tú le recomendarías que lo recordase o lo aplicase en su vida, ¿qué sería? En una sola expresión, que no se olvide de sí mismo. Me explico brevemente. Quiero decir, últimamente, o de un tiempo a esta parte, mejor dicho, tal es la velocidad vertiginosa a la que va la sociedad a todos los niveles prácticamente, que uno se olvida de por qué está aquí. Quiero decir, en un sentido crítico, no estoy aquí para hacerme rico, por muy rico que me esté haciendo. No estoy aquí para ser famoso, por muy famoso que me esté haciendo. ¿Por qué estoy aquí? Mi fama me permite esa tranquilidad, esa liberación, ese estado de cese, de todas esas cosas que zumban en mi cabeza y que ensordecen mi razonamiento, mi conciencia. Enturbian. Que no se olvide de que también no es que ese camino de riqueza o de fama o de éxito al nivel al que desee esté mal. Tampoco no es mi estilo juzgar nada.
Pero que no se olvide de que también tiene que recorrer un camino consigo mismo. Y que es igual de importante. Pues espero que os haya gustado, seguro que sí, que apliquéis todo lo que hemos aprendido en este podcast, porque al final las ideas que no aplicas se quedan eso en ideas y muchas de ellas al final se nos van. Espero que paséis una estupenda semana y nos vemos en el próximo episodio del podcast. Un saludo. Y ya está. Qué guay.